¿Puede el mismísimo primer alimento de un recién nacido convertirse en su mayor amenaza? Literalmente en un veneno. Bueno, hoy vamos a desgranar el misterio de Rayo, un potrillo que, nació lleno de energía, completamente sano en apariencia, pero que apenas unas horas después de su primera comida empezó a luchar por su vida, y todo por una traición de su propio sistema inmunitario. Hablamos de la hipersensibilidad tipo 2. Vamos a verlo. Resulta que desde siempre sabemos que el calostro materno, esa primerísima leche, es absolutamente vital. Es pura magia de la biología, un escudo protector llenísimo de anticuerpos y nutrientes esenciales para el recién nacido. Pero en el análisis de hoy vamos a ver cómo, bajo ciertas condiciones genéticas e inmunológicas, ese escudo salvavidas se transforma de golpe en una amenaza mortal. Y el culpable de esto tiene nombre y apellidos: la hipersensibilidad tipo 2. Y aquí es donde entra la paradoja del calostro, que en este caso es una auténtica tragedia. Claro, nada más nacer Rayo tomó la leche de su madre, lo normal. Necesitaba esas defensas para sobrevivir a sus primeros días. Pero pasó lo impensable. En vez de ponerse fuerte, el potrillo empezó a mostrar una debilidad extrema, una depresión total. Las mucosas, que habitualmente deberían estar rosavitas, se pusieron de un color amarillento súper preocupante, y la orina se volvió oscura, muy oscura. Lo que estaba pasando en su interior era una destrucción masiva de su propia sangre, provocada justo por los anticuerpos que acababa de tragar. Vale, al hacer los análisis de sangre para investigar qué estaba fallando, los resultados fueron clarísimos: anemia severa y esa coloración amarillenta que llamamos ictericia. El diagnóstico clínico fue fulminante: enfermedad hemolítica del recién nacido. Pero, ¿cómo funciona exactamente esta bomba de relojería? Pues la raíz de todo es la hipersensibilidad de tipo 2. Ojo, que esto no es como las alergias comunes, las de tipo 1, que suelen dar síntomas más leves. No, la tipo 2 es una reacción netamente citotóxica. Básicamente los anticuerpos, en concreto las inmunoglobulinas G, se confunden, identifican las células sanas del cuerpo como si fueran el enemigo, se pegan a ellas y las mandan a destruir. El mecanismo es fascinante, aunque letal. Esas estructuras en forma de I son los anticuerpos IgG y se unen a los antígenos presentes en la superficie de la célula diana. En el caso de Rayo, al beber ese calostro absorbió una cantidad bestial de anticuerpos maternos. Pasaron del intestino directo a la sangre, vieron a los glóbulos rojos del propio potrillo y dijeron «invasores», y se pegaron a ellos fuertemente, marcándolos con una diana gigantesca para su inminente aniquilación. Ahora bien, el anticuerpo por sí solo no hace el trabajo sucio. Digamos que solo actúa como una baliza de señalización. Una vez que la inmunoglobulina G se acopla al glóbulo rojo, hace saltar todas las alarmas biológicas. Y así arranca la activación del sistema del complemento, a través de la vía clásica, empezando por proteínas específicas como la C1q. Esta reacción en cadena lanza una señal de socorro brutal que atrae a todo un batallón de células destructoras, guiándolas directo hacia los glóbulos rojos marcados. Y cuando llegan esos refuerzos, se monta una auténtica batalla microscópica en la sangre. Los glóbulos rojos son la víctima perfecta porque carecen de ciertas proteínas que regulan y frenan este tipo de ataques. Entonces, los macrófagos reclutados empiezan literalmente a comerse los glóbulos rojos mediante fagocitosis. A la vez, otras células del sistema inmune empiezan a perforar y disolver la membrana celular. El resultado final, la rotura total, la lisis. En cuestión de horas, los glóbulos rojos de Rayo estaban siendo barridos del mapa implacablemente. ¡Claro! La gran pregunta es, ¿por qué la madre de Rayo produjo estos anticuerpos? No fue por mera casualidad. Todo viene de tiempo atrás, de una fase crítica de sensibilización. Seguramente, en un parto o gestación anterior, la yegua tuvo contacto accidental con la sangre de un feto con un grupo sanguíneo distinto al suyo, quizás por una pequeña rotura placentaria. Su sistema inmune vio esos glóbulos rojos halogénicos, los reconoció como extraños y fabricó un arsenal de anticuerpos IgG contra ellos. Avanzamos en el tiempo a la gestación actual. Rayo hereda de su padre ese mismo grupo sanguíneo enemigo, y esos anticuerpos letales estaban ahí, esperando, latentes, superconcentrados en el calostro. Es que la leche materna actuó en este caso como un verdadero caballo de Troya. Pensémoslo bien, el intestino de un recién nacido está diseñado evolutivamente para absorber moléculas grandes en esas primeras horas de vida y pasarlas a la sangre para adquirir inmunidad pasiva. Rayo solo intentaba alimentarse para sobrevivir, pero al hacerlo abrió las puertas de par en par a todo un ejército de anticuerpos citotóxicos. Por eso, para poder salvar a Rayo, el primerísimo paso clínico y el más urgente fue retirarle el calostro materno de inmediato. Había que cortar de raíz la entrada de más atacantes a su organismo. Vale, habíamos frenado la entrada de nuevos anticuerpos, pero el daño interno monumental aún debía ser reparado. Esa destrucción masiva de eritrocitos le estaba robando al cuerpo de Rayo el oxígeno vital.
Así que fue totalmente necesario instaurar un soporte vital intensivo. En casos tan críticos hay que recurrir a transfusiones de sangre totalmente compatible. Necesitamos reponer las células destruidas para ganar un tiempo indispensable, dándole margen al propio cuerpo del potro para que logre eliminar gradualmente los anticuerpos maternos que todavía andan circulando por su sistema. Y hablemos de la histericia, porque la bioquímica nos explica con muchísima precisión por qué los tejidos se tiñen de ese preocupante color amarillento. Al destruirse tantos glóbulos rojos de forma tan súbita, se libera una cantidad enorme de bilirrubina a la sangre. En concreto hablamos de bilirrubina no conjugada. Esta molécula es un peso pesado, viaja fuertemente unida a una proteína llamada albúmina, y claro, con ese gran tamaño es imposible que atraviese el filtro de los riñones. Como no puede salir por la orina, la bilirrubina se queda acumulada en los tejidos, tiñendo las mucosas de amarillo en un proceso patológico inconfundible. Y un detalle súper interesante. Este fenómeno biológico de destrucción interna no es, ni mucho menos, exclusivo de los caballos. Tenemos un paralelismo directo y muy revelador en la medicina humana. Hablamos de la eritroblastosis fetal. Es una condición severa que ocurre cuando una madre con grupo sanguíneo RH negativo desarrolla anticuerpos contra un feto que es RH positivo. Aunque las vías por las que se pasan los anticuerpos cambian un poco según la especie, el motor del problema, esa hipersensibilidad tipo 2 y la consecuente destrucción de glóbulos rojos es asombrosamente similar. Es alucinante lo mucho que compartimos. En fin, el caso de Rayo es un recordatorio poderoso y verdaderamente fascinante. La inmunidad no siempre es sinónimo de protección por defecto. A veces, la increíble precisión de los anticuerpos IgG puede causar daños graves y letales al atacar células propias por un simple error de reconocimiento. Es la doble cara de una de las maquinarias biológicas más complejas de la naturaleza. Para quienes disfrutan explorando los grandes misterios del sistema inmune animal y descubriendo casos clínicos como este, es el momento ideal para suscribirse y dejar una valoración positiva. Nos vemos en el próximo análisis.